Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les platico, hoy voy a retomar uno de los temas siguientes con respecto a lo que tiene que ver con introducción al derecho, ¿sale? Han pasado 2, 3 videos y no he comentado nada al respecto, pero quiero irlos agotando porque quiero abarcar como los temas que se desarrollan dentro de un temario o dentro de un programa de introducción al derecho. Entonces, hoy nos toca ver la jerarquía constitucional y o la supremacía constitucional en relación a lo que hemos platicado. Hago un poco de recuento. Vean, cuando comenzamos, pues obviamente fue con la definición de derecho. De manera posterior hablamos de las fuentes del derecho, fuentes formales, fuentes reales, fuentes históricas, desmenuzamos cada una de ellas, hablamos de las características de las normas jurídicas, que es lo mismo que las leyes, hablamos de los elementos de las normas jurídicas, hablamos de los ámbitos de aplicación de las normas jurídicas, etcétera, etcétera. Entonces solamente lo pongo como introducción para que si alguien tiene el interés, pues vaya al canal y vea que esos temas ya están ahí agotados por si tiene alguna duda, ¿no? Quizá les sirvan como para repasar para su examen. Esa es la finalidad. Acuérdense que aquí venimos a aprender todos y la finalidad que yo tengo es compartir un poco de lo que sé a favor de los que me lleguen a ver. Entonces les decía, hoy me toca ver lo que tiene que ver con la supremacía constitucional o la jerarquía de las leyes. Y dentro de ella siempre se ocupa una pirámide que le llaman la pirámide de Hans Kelsen. Yo hace unos días en un curso, en un diplomado, escuché que ya no tiene tanta relevancia la pirámide de las leyes de Hans Kelsen. Yo digo que sí, porque al final siempre va a haber una supremacía. Siempre va a haber una forma en la que las leyes van escalando de arriba hacia abajo. Entonces, les platico de ella. Vean, la jerarquía de las leyes pues se desprende en relación a la importancia, no porque unas no lo sean, sino que simplemente porque pues se destinan a cierto grupo en particular, pero pues partimos de la más importante a la que no lo es, o a lo que no lo es para la sociedad en general. Porque retomando esto, acuérdense que cuando hablamos de las características y elementos de las normas jurídicas, dijimos que las leyes son generales, son para todos. Y cuando lleguemos al final vamos a ver que hay unas que en especial no lo son para todos, pero entonces vamos a retomar el tema. Vean. Según esto, dice, tenemos una jerarquía de los ordenamientos jurídicos mexicanos dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces nosotros en nuestro país pues tenemos nuestro orden jurídico mexicano en el que se especifica de manera clara cómo venimos de arriba hacia abajo. Y vean, dentro de ellas, dentro de la supremacía legal, tenemos a la Constitución. La Constitución, ya también en algún momento hablamos en un video respecto a la Constitución, respecto a su parte dogmática, respecto a su parte orgánica. Y entonces aquí hablando en relación a la supremacía o a la importancia de las leyes, tenemos que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la norma más importante. Y si tiene alguien duda, puede revisar el artículo 133 de la Constitución. Y aquí hago un paréntesis respecto a lo que les comentaba hace un momento. Hay quien dice que ya no porque los tratados internacionales están a la par. Y sí, antes, si nosotros revisamos, antes los tratados internacionales los teníamos abajo de la Constitución. Ahora ya no. Ahora la misma Constitución dice que es ley suprema en nuestro país, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales que sean firmados por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado de la República. O sea, que el presidente de la República firme algún tratado que beneficie a nuestra sociedad y que además la Cámara de Senadores pues apruebe la firma de ese tratado internacional. Entonces, por eso les decía, antes los teníamos abajo, actualmente no, están a la par. Igual hacemos referencia al artículo 1 de la Constitución. Entonces dice que pues los derechos humanos que establece la Constitución, igual y que los tratados internacionales, pues son de carácter obligatorio, ¿no?
Entonces, o la protección más amplia de los derechos humanos que establece la Constitución, al igual que los tratados internacionales, pues están a la par, ¿sale? Vean, les recomiendo que lean el artículo 1, bueno, les recomiendo que lean toda la Constitución, todos los 136 artículos que tiene, pero para mayor precisión en relación a este video, pues pueden revisar el artículo 1 y el artículo 133, como les decía hace un momento. Entonces les decía, de acuerdo a la supremacía, pues tenemos primeramente la Constitución y los tratados internacionales, ¿sale? Esos son los más importantes, son de aplicación general para todo el territorio nacional, para todo nuestro país, y nadie puede decir que está por encima de la Constitución. La Constitución está hasta arriba y nadie puede estar sobre ella porque en todo caso, pues violentaría derechos humanos, o lo que realizaría sería inconstitucional o anticonstitucional, ¿sí? Entonces, bueno, así que hasta aquí en relación a lo que vamos comentando, hablamos de la supremacía constitucional o legal, o lo que tiene que ver con el derecho constitucional y con lo que tiene que ver con la jerarquía de leyes. Aquí, perdón, me traigo un poquito. Entonces, lo que tiene que ver con la jerarquía de leyes. Pero hablando de la supremacía constitucional, pues bueno, ahí la tenemos arriba, que es la más importante. Y después de ella, después de la Constitución, tenemos las leyes federales. Acá, en la pirámide que yo tengo aquí, habla de los tratados internacionales, pero les digo, no, esos están arriba y están a la par de la Constitución, ¿sale? Entonces, las leyes federales son las que siguen después en ese orden jerárquico o de acuerdo a la supremacía de las leyes en México. ¿Por qué las leyes federales siguen después de la Constitución? Ya hemos platicado que pues nuestro territorio está dividido en 32 entidades federativas y cada una es autónoma, cada entidad federativa es autónoma y crea sus propias leyes. Pero las leyes federales, las que crea el Congreso de la Unión, son las que están abajo de la Constitución porque aplican para todo el territorio nacional. Las leyes federales son para todo el país. Obviamente tendrá que atender a lo que regula, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tenemos un Código Penal Federal. Entonces, esa misma ley, ese mismo Código Penal Federal, pues cuando se comete un delito que le corresponda conocer a la Federación, pues va a ser igual desde Baja California hasta Chiapas o Quintana Roo. Entonces vean, ahí hay la importancia, por eso están abajo, porque al final regulan todo el territorio nacional y ahorita van a entender más fácil cuando lleguemos a lo que tiene que ver con los estados. Después, las leyes ordinarias estatales. Cada estado, cada entidad federativa tiene su propia constitución, ¿sí? O sea, si tenemos una constitución federal, que es la ley suprema de todo el territorio nacional, y después cuando ya vamos, nada más como dato, porque sería algo que tendría que abordar en otro tema, pero si ustedes tienen curiosidad para que sea más sencillo, pueden revisar el artículo 116 de la Constitución. Y en el artículo 116 de la Constitución nos dice que nuestro país pues se divide en estados libres y soberanos. Entonces vean, de ahí se desprende que cada estado tenga su propia constitución. Pero además de ser soberanos, pues son independientes. Entonces, por eso ellos crean su propia constitución, pero además crean sus propias leyes estatales. Entonces, ya vamos aquí. Vean, espero que ya se vaya entendiendo de una manera más sencilla. Tenemos constitución y tratados internacionales que regulan todo el territorio nacional y que regulan la división de poderes, hablando de la Constitución, obviamente, la regulación de poderes, las funciones de los poderes, los derechos humanos. Los tratados internacionales vienen a complementar, más que nada en relación a los derechos humanos, ¿sale? Porque no le dice cómo, bueno, hace recomendaciones de cómo debe de fungir el Estado, pero pues el Estado o nuestro gobierno federal se regula en relación a nuestra Constitución. Vamos, ya tenemos nuestra Constitución, nuestro Tratado Internacional, nos vamos a enfocar más en nuestra Constitución, ahorita para que se entienda de una manera más sencilla. Y ya como acuérdense que el poder legislativo sale de la Constitución, entonces crea leyes para el territorio nacional, para todo el territorio nacional, crea leyes federales. Ya hasta ahí tenemos leyes federales, Constitución y leyes federales. Pero además, nuestra Constitución, les decía hace un momento, en el artículo 116 dice que se divide en estados libres y soberanos. Entonces, al dar la facultad, la Constitución en su artículo 116, de que nuestro territorio se divida en estados,
Entonces cada estado crea su propia constitución. Cada entidad federativa tiene su propia constitución, porque de la constitución de cada entidad federativa pues se van a desprender las leyes. Aquí siempre va a haber algo fundamental e importante. Si yo les digo que hablo de la constitución, después les digo que tenemos leyes federales, después les digo que tenemos constituciones locales, estas siempre deben de ser acordes a la constitución. Ninguna ley va a estar sobre la Constitución porque les dije al principio, si hacen algo que va en contra de la Constitución puede ser inconstitucional o anticonstitucional. Entonces, regreso ahora a donde íbamos. Entonces, por eso les digo que independientemente de que cada estado, de que cada entidad federativa tenga su propia Constitución, debe de ser acorde o tomando como base, como referencia la Constitución Federal. ¿Para qué necesita entonces una constitución si se basa en la Constitución Federal? Bueno, porque es un estado independiente que regula su propio poder, que regula los derechos de los ciudadanos. Los vuelve a prever ahí, a pesar de que están en la Constitución Federal. Ya lo comentamos en algún momento, que iba del artículo 1 al 29 y algunos otros que están en otros artículos de la Constitución, pero de manera clara, acuérdense que era eso. Entonces, las constituciones de los estados pues vienen y regulan exactamente lo mismo, porque no pueden crear normas nuevas o leyes nuevas que vayan en contra de la Constitución Federal, ¿sale? Entonces esa es la finalidad, solamente nace su Constitución para darle esa autonomía como entidad federativa, como Estado, a cualquiera de las 32 entidades federativas que tiene nuestro territorio nacional. Entonces, ya les digo, ahora vamos, ya tenemos una Constitución local, eso ya son leyes ordinarias, ¿no? Después de eso, pues dentro de cada estado se crean leyes, códigos. Entonces, ¿para qué se crean esas leyes y esos códigos? Solamente para el territorio, pues que está regulando, para esa zona geográfica que corresponde a cada entidad federativa. Y por eso vamos a la supremacía otra vez. Entonces ya dijimos Constitución para todo el territorio nacional, leyes federales para todo el territorio nacional, Constitución estatal solamente para el Estado y leyes ordinarias o leyes estatales que solamente son para el Estado, no pueden ir más allá. Después de eso, pues tenemos decretos, que son los que de cierta manera emiten las autoridades en ejercicio de sus funciones, pero pues que van destinadas a determinada área y no pueden estar más por allá encima de las leyes, simplemente regulan determinado acto. Entonces, al no ser tan importantes, pues de cierta manera no pueden ser obligatorios para todos. Y al no ser obligatorios para todos, por eso lo encontramos abajo. Después, los reglamentos. Vean, hay muchos reglamentos, hay reglamentos federales, reglamentos estatales. ¿Por qué? Porque las leyes en ocasiones no los regulan. Pero lo encontramos abajo de las leyes porque vienen a ayudar a una ley para que ésta esté debidamente regulada o para que prevea el procedimiento para hacer algo. Vamos, si yo les hablo de la ley... si hablamos, por ejemplo, del registro de nacimiento, ¿no? Nosotros, decía hace unos videos, pues nosotros hablamos de cómo el derecho de registrar a alguien, pues se encuentra en un código familiar o procesal familiar en Morelos. En otros estados estará en el Código Civil. Y después de eso, pues existe una autoridad que se encarga de corregir los registros de nacimiento o de llevar a cabo el registro de nacimiento. Nos vamos a quedar con eso nada más. Entonces, la autoridad que se encarga de regular los registros de nacimiento, de matrimonio, de divorcio o de función, pues es una autoridad administrativa, y para que pueda funcionar pues tiene su propio reglamento. O sea, si nosotros vamos, hay un reglamento de la Dirección del Registro Civil, porque ahí nos dice cómo llevar a cabo el procedimiento. Les digo, entonces los reglamentos regulan determinados actos o regulan la forma en la que podemos hacer algo, pero lo fundamental pues va a estar en la ley. Por eso el reglamento es como un complemento, es que viene a ayudar o a subsanar determinada cosa. Y por eso lo encontramos abajo, porque solamente auxilia. Un reglamento hace eso, o sea, no como tal prevé algo, sino que regula la forma de hacer algo, ¿sale? Después tenemos las normas jurídicas individualizadas. Las normas jurídicas individualizadas están hasta abajo ya, porque son destinadas a sujetos en particular. Si nosotros retomamos un poco y decimos que las leyes son generales, ya sean federales o estatales, porque al ser estatales
a pesar de que se encuentran abajo de las leyes federales, de todos modos son para toda la población de ese estado, de esa entidad federativa que regula. Espero que se entienda, o lo retomo, vean. Las leyes federales dijimos que son para todo el territorio nacional. Las leyes estatales solamente son para ese territorio que regula o la zona geográfica que corresponde a determinada entidad federativa. Entonces, después de eso, les decía, pues es para todo el estado. Pero las normas jurídicas individualizadas, bueno, puse ese ejemplo, espero que me haya entendido, creo que por ahí me turbé, pero bueno, les decía, pues son para todos, las federales, las estatales, y las individualizadas no, porque esas solamente se destinan a sujetos en particular. ¿Cómo es? Bueno, si nosotros terminamos un juicio, y en ese juicio se resolvió que una persona le debe de pagar cierta cantidad de dinero a otra, entonces, a pesar de que es una norma porque está en una sentencia, solamente va a afectar a ellos. O sea, la norma jurídica está individualizada, está dirigida a alguien en particular por medio de una resolución judicial. No tendríamos que aplicarla de manera general, sino solamente a ese sujeto en particular o a esos sujetos en particular, porque puede ser que a lo mejor no solamente sea un actor o una persona que demanda y un demandado, sino que sean más demandados. Entonces, esos sujetos van a ser a los que se les destina esa norma jurídica individualizada, que es una sentencia. Vamos, otro ejemplo, los contratos. Los contratos es una norma jurídica individualizada, porque es una norma que dos o más partes han decidido someterse. Ellos tomaron la voluntad desde el momento en el que celebraron ese contrato de cualquier naturaleza, de compra-venta, de arrendamiento, de comodato, de cualquier naturaleza. Entonces es individualizada porque son esas dos personas o esas más personas que han decidido sujetarse al contenido de ese contrato, ¿sale? Entonces aquí sí va dirigida en particular porque ellos son quienes firman. En las leyes, ya en su momento, dentro de otros videos, yo les he dicho, las normas son generales, no van destinadas a nadie en particular. Va a ser ahora sí que la situación en la que nos colocamos, si nos abstrae o no nos abstrae la norma. Eso ya se los expliqué también y les dije que la abstracción pues se refiere como que te jala la norma o te tiene y te dice, tú te encuentras en el supuesto o hipótesis que yo preveo y por consecuencia tienes que desplegar la acción o tienes que realizar la conducta o tienes que dejar de hacer. Pero bueno, ahí les digo porque son generales y no prevén una situación en concreto. Cuando hablamos de ese tipo de normas jurídicas, que son las normas jurídicas individualizadas, ya hablan de alguien en especial, porque esas personas han decidido someterse a les decía, a esa sentencia que se ha resuelto o a ese contrato que está que se ha previsto o que se ha decidido celebrar entre dos o más personas. Entonces, así queda lo que tiene que ver con la jerarquía constitucional o con la supremacía constitucional que prevé nuestro orden jurídico mexicano. Entonces, les digo, cualquier cosa, de todos modos, déjenme un comentario y lo vuelvo a retomar por si fue que me trabé mucho. Yo espero que se entienda, pero se los dejo así. Van de arriba hacia abajo en relación a la importancia que representa cada ley. Y en este caso, pues decía, primeramente tenemos la Constitución, porque de ahí nacen todas las leyes que existen en nuestro país. Además, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Después tenemos las leyes federales. Las leyes federales pues están abajo de la Constitución porque nacen de la Constitución en relación a la facultad que tiene el poder legislativo, ¿sale? Después de eso, pues tenemos las constituciones locales y las leyes locales porque solamente regulan una determinada entidad federativa, una entidad federativa o una determinada zona geográfica. Después de eso, pues tenemos los decretos y los reglamentos, ¿sale? Pero eso les digo, o sea, al final vienen a subsanar o a prever determinada situación que no puede estar por arriba de una ley porque va dirigida a una acción en particular. Les decía, por ejemplo, los reglamentos, ¿no? Los reglamentos pues vienen a ayudar con el objeto de poder establecer el procedimiento, la forma de hacer algo. Y por último, tenemos las normas jurídicas individualizadas, que puede ser una sentencia, un contrato, y se me fue otro datito por ahí. Pero bueno, les digo, ya en eso pues van dirigidas a alguien en particular, ya no son generales. Entonces, por eso, como ya no son generales, si están dirigidas en alguien en particular, porque esas personas
han decidido someterse a la jurisdicción de un juzgado y que se resuelva una sentencia en su favor o en su contra, o lo otro que han decidido celebrar un contrato, pues bueno, ya por eso están individualizadas, porque ya tienen nombre y apellido de las personas que se están obligando dentro de esa parte legal o de ese documento. ¿Sí? Bueno, hasta aquí les digo, esa es la supremacía constitucional en relación a las leyes. Yo les pido por favor que si alguien pues no entendió, creyó que me equivoqué mucho, que espero que no sea así, pues me deje un comentario, se lo voy a agradecer mucho. Creo que en ocasiones la finalidad como de equivocarme pues es con el objeto de que pues alguien le llame la atención y pueda comentar algo, ¿sale? Entonces de momento me despido, les agradezco nuevamente su atención y les digo pues regálenme un like, suscríbanse a mi canal y cualquier cosa, de todos modos estoy atento a sus comentarios, que todos son importantes, ¿sale? Lo reitero otra vez, gracias a quien se toma el tiempo para ver mi video y pues acá seguimos nuevamente más adelante. De momento me despido, cuídense mucho y que sigan pasando un excelente fin de semana.